Dicen que hay secretos tan oscuros que ni el tiempo logra enterrarlos. En las viejas haciendas de Guanajuato, donde las paredes guardan ecos de traiciones y sangre, a veces el pasado regresa exigiendo justicia, y cuando eso sucede, ni las leyendas ni el silencio pueden proteger a los culpables. El 23 de agosto de 1933, bajo el sol implacable del mediodía guanajuatense, la hacienda San Miguel de Piedras Negras volvió a respirar después de 32 años de silencio. Rodrigo Mendoza Villarreal, heredero de aquella propiedad colonial que alguna vez fue símbolo de poder y riqueza en todo el Bajío mexicano, se detuvo frente a las enormes puertas de madera del ala este. Tenía 38 años, el cabello negro peinado hacia atrás y las manos temblorosas. A su lado, don Jacinto Flores, el mayordomo de la familia desde hacía 40 años, sostenía un manojo de llaves oxidadas. ¿Está seguro, don Rodrigo?, preguntó el anciano con voz quebrada. Su abuelo ordenó que esta parte de la hacienda nunca se abriera. ¡Nunca! Rodrigo miró las puertas. La madera estaba cubierta de polvo, telarañas, y el olor a humedad que salía por las rendijas era casi insoportable. Mi abuelo murió hace 7 años, don Jacinto, y yo necesito saber qué demonios escondió aquí. El mayordomo suspiró, metió la llave en la cerradura y giró con dificultad. El sonido del metal contra metal resonó en el patio como un grito. Luego, un clic seco. Las puertas se abrieron lentamente, levantando una nube de polvo dorado que brilló bajo la luz del sol. Adentro, todo estaba exactamente como lo habían dejado en 1901. Los muebles cubiertos con sábanas blancas, los candelabros de plata colgando del techo, las cortinas de terciopelo rojo, carcomidas por el tiempo. Y en el aire, ese silencio pesado que solo existe en los lugares donde algo terrible ha ocurrido. Rodrigo entró despacio, con el corazón golpeándole el pecho. Don Jacinto lo seguía desde atrás, santiguándose en voz baja. «Aquí fue el incendio», murmuró el mayordomo. O eso dijo su abuelo, un incendio que nunca dejó cenizas. Rodrigo avanzó por el pasillo principal. Las pinturas en las paredes estaban intactas. No había marcas de fuego, nada. Aquí no hubo ningún incendio, don Jacinto. Llegaron hasta el gran salón. Rodrigo apartó una sábana y dejó al descubierto un sofá de terciopelo verde. Luego otra y otra. Todo estaba en perfecto estado, hasta que llegaron a la chimenea. Y entonces lo vieron. Sentado en un sillón de respaldo alto, frente a la chimenea apagada, había un esqueleto vestido con un traje de gala. Levita negra, chaleco de seda, zapatos de charol. Las manos huesudas descansaban sobre los brazos del sillón. Pero donde debería estar la cabeza, solo había vacío. Un esqueleto sin cabeza. Rodrigo sintió que las piernas le fallaban. Don Jacinto dejó escapar un grito ahogado y cayó de rodillas. ¡El jinete sin cabeza! ¡La maldición es real! ¡Es real, don Rodrigo! Rodrigo no podía apartar la mirada. El cuerpo llevaba ahí décadas, 32 años. Exactamente desde que su abuelo, don Esteban Mendoza Solórzano, ordenó sellar el ala este y prohibió que alguien volviera a entrar. «No es una maldición, don Jacinto», dijo Rodrigo con voz temblorosa. «Esto es un asesinato». El mayordomo lloraba. Siempre supimos que algo horrible pasó aquí. Pero don Esteban nos prohibió hablar, nos amenazó, y nosotros callamos. Rodrigo se acercó lentamente al cadáver. Sobre la mesa, junto al sillón, había un reloj de bolsillo detenido. Las manecillas marcaban las 7:12 de la noche, y debajo del reloj, doblados con cuidado, unos papeles amarillentos. Rodrigo los tomó con manos temblorosas. Eran cartas, documentos comerciales y algo más, un contrato firmado el 18 de septiembre de 1901, el mismo día en que, según los registros familiares,
Un terrible incendio había obligado a cerrar el ala este para siempre. «Don Jacinto», dijo Rodrigo sin voltear, «necesito que mande un telegrama urgente a la Ciudad de México, al detective Ezequiel Montoya. Dígale que venga inmediatamente y que traiga a su asistente». El mayordomo se levantó temblando. «¿El detective Montoya? ¿El que resolvió el caso de las hermanas Ríos en Puebla?» «Ese mismo». Rodrigo volvió a mirar el esqueleto sin cabeza. Las palabras de su abuela, doña Aurelia, resonaron en su mente. «Nunca abras el ala este, Rodrigo. Ahí vive el pasado. Y el pasado siempre cobra sus deudas». Ahora entendía por qué. Porque en aquella habitación no solo había un muerto, había un secreto, una traición. Y alguien en algún lugar de esa hacienda sabía exactamente qué había pasado la noche del 18 de septiembre de 1901. Y Rodrigo Mendoza Villarreal estaba dispuesto a descubrirlo, aunque eso significara destruir el nombre de su propia familia. 2 días después, el detective Ezequiel Montoya llegó a la hacienda San Miguel de Piedras Negras, acompañado de su inseparable asistente, el joven Tomás Herrera. Ezequiel Montoya tenía 45 años, bigote recortado con precisión, ojos grises que parecían leerlo todo y una reputación impecable en todo el Bajío. Había resuelto casos que la policía de Guanajuato, Querétaro y hasta Jalisco había dado por imposibles. Su método era simple: observar, preguntar y nunca, jamás confiar en las apariencias. Tomás Herrera, por su parte, era un muchacho de 25 años, delgado, de cabello castaño y mirada atenta. Cargaba siempre una libreta de cuero donde anotaba cada detalle, cada palabra, cada gesto sospechoso. Rodrigo los recibió en el patio principal de la hacienda. Estaba pálido, demacrado. No había dormido desde que encontró el cuerpo. «Detective Montoya, gracias por venir tan rápido». Ezequiel estrechó su mano con firmeza. «Don Rodrigo, recibí su telegrama, un cuerpo sin cabeza, sellado durante 32 años. No todos los días me llaman para algo así». Rodrigo asintió nervioso. «Síganme. Está en el ala este». Mientras caminaban por los pasillos de la hacienda, Ezequiel observaba todo. Las paredes con retratos antiguos, los pisos de talavera perfectamente conservados, los jarrones de porcelana. Todo hablaba de riqueza, de abolengo, pero también de secretos. «¿Quién vivía aquí en 1901?» preguntó el detective. «Mi abuelo, don Esteban Mendoza Solórzano. Mi abuela, doña Aurelia Villarreal de Mendoza, y sus 3 hijos, mi padre Ignacio, mi tío Guillermo y mi tía Beatriz». «¿Alguien más?» «El mayordomo, don Jacinto Flores. Él lleva aquí desde 1890 y varios empleados de la hacienda. Pero la mayoría ya murió o se fue». Llegaron al ala este. Las puertas seguían abiertas. Ezequiel se detuvo en el umbral y respiró profundo. Luego entró despacio, con las manos en los bolsillos, los ojos moviéndose de un lado a otro. Tomás sacó su libreta y comenzó a anotar. Cuando llegaron al salón de la chimenea, Ezequiel se quedó inmóvil frente al esqueleto sin cabeza. No dijo nada durante varios minutos, solo observó. El traje, los zapatos, la posición de las manos, el reloj de bolsillo, los papeles. «¿Alguien tocó algo?», preguntó sin voltear. «Solo yo», respondió Rodrigo. «Tomé los papeles que estaban bajo el reloj, pero los volví a poner exactamente donde estaban». Ezequiel asintió. Se acercó más. Se arrodilló frente al cadáver y examinó los zapatos. «Estos zapatos son de 1910, más o menos, no de 1901. Rodrigo parpadeó. «¿Cómo lo sabe?» «Por el diseño de la suela y por la marca del fabricante». Ezequiel señaló un pequeño sello en el interior del zapato. «Estos los hicieron en León, Guanajuato, la fábrica Martínez y Hermanos. Abrió en 1908. Tomás anotó rápidamente.
Ezequiel se puso de pie y caminó alrededor del sillón. Examinó el piso. Había marcas de polvo barrido recientemente, muy recientemente. ¿Quién ha entrado aquí desde que abrieron el ala? Nadie, detective, solo yo y don Jacinto. ¿Está seguro? Rodrigo titubeó. Bueno, la noche que abrimos las puertas, escuché pasos, pero pensé que era mi imaginación. Ezequiel caminó hacia las ventanas. Estaban clavadas con tablones de madera, pero había algo extraño. Los clavos no estaban oxidados como deberían. Algunos incluso brillaban. Estas ventanas se clavaron hace poco, no hace 30 años. Rodrigo se acercó, sorprendido. ¿Qué? Pero eso es imposible. Nada es imposible, don Rodrigo. Solo hay cosas que no queremos ver. Tomás seguía anotando. Ezequiel tomó el reloj de bolsillo y lo examinó con cuidado. Lo abrió. Adentro había una inscripción grabada. Para Teodoro. Con gratitud eterna. EMS. ¿Quién es Teodoro?, preguntó Ezequiel. Rodrigo negó con la cabeza. No lo sé. Nunca escuché ese nombre en mi familia. EMS, repitió Tomás. Esteban Mendoza Solórzano. Su abuelo. Ezequiel asintió lentamente. Luego tomó los papeles que estaban bajo el reloj. Eran contratos comerciales, documentos de una empresa llamada Comercializadora Mendoza y Blackwood, y una carta fechada el 17 de septiembre de 1901, un día antes del supuesto incendio. Ezequiel leyó en voz alta. Estimado don Esteban, vengo a Piedras Negras mañana por la noche para discutir las irregularidades que encontré en las cuentas de la empresa. Confío en que podamos resolver este asunto como caballeros. Atentamente, Teodoro Blackwood. El silencio cayó como una losa. Rodrigo sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Blackwood. Ese apellido me suena... Debería, dijo Ezequiel con voz fría, porque este hombre vino aquí con pruebas de fraude y nunca volvió a salir vivo. Tomás cerró su libreta. Detective, si este hombre es Teodoro Blackwood, ¿dónde está su cabeza? Ezequiel miró hacia la chimenea, luego hacia las puertas, luego hacia Rodrigo. Esa es exactamente la pregunta que vamos a responder, porque quien escondió esta cabeza, don Rodrigo, sigue vivo y está muy cerca. En ese momento, desde el pasillo, se escuchó un ruido, pasos rápidos, alguien corriendo. Ezequiel salió como un rayo, seguido de Tomás y Rodrigo. Pero cuando llegaron al patio, solo vieron una sombra desapareciendo entre los árboles del jardín. Y en el suelo, junto a la puerta del ala este, había un sobre blanco, sin nombre, sin remitente. Ezequiel lo recogió y lo abrió. Adentro había una sola frase, escrita con tinta negra y letra temblorosa. Dejen a los muertos en paz, o serán los siguientes. Esa misma noche, Ezequiel Montoya reunió a toda la familia Mendoza en el gran comedor de la hacienda. La mesa de caoba brillaba bajo la luz de los candelabros. Las paredes estaban decoradas con retratos de los ancestros, hombres de mirada severa y mujeres de rostros impasibles. Todo en esa habitación gritaba tradición, honor, linaje, pero Ezequiel sabía que detrás de esas palabras siempre se escondían las peores verdades. Sentados alrededor de la mesa estaban doña Aurelia Villarreal de Mendoza, la viuda del patriarca. Tenía 79 años, cabello blanco recogido en un moño apretado, ojos negros que aún conservaban su fuerza. Vestía de luto, como llevaba haciendo desde la muerte de su esposo 7 años atrás. Don Guillermo Mendoza Villarreal, hermano menor de Rodrigo. 52 años, corpulento, con bigote canoso y aire de hombre acostumbrado a mandar. Era el administrador de las finanzas de la hacienda. Doña Beatriz Mendoza de Salazar, la única hija mujer de don Esteban. 48 años, delgada, elegante, casada con un abogado de San Miguel de Allende. Tenía los ojos rojos de haber llorado
y don Jacinto Flores, el mayordomo, de pie junto a la puerta, con las manos temblorosas y la mirada baja. Ezequiel caminó despacio alrededor de la mesa, con las manos en la espalda. Tomás estaba sentado en una esquina, libreta en mano. «Buenas noches a todos», comenzó el detective con voz firme. «Sé que esta situación es difícil para la familia, pero necesito que me respondan con total honestidad. Un hombre fue asesinado en esta casa hace 32 años. Y alguien aquí sabe qué pasó». Doña Aurelia levantó la barbilla. «Detective, mi esposo ordenó sellar esa ala porque hubo un incendio. Nunca escuché nada sobre un asesinato. Un incendio que no dejó cenizas, que no quemó ni una sola cortina, que no manchó las paredes de hollín». La anciana apretó los labios. Guillermo intervino, molesto. «¿Y qué insinúa, detective? ¿Que mi padre era un asesino?» «No insinúo nada, don Guillermo. Solo busco la verdad». Ezequiel sacó la carta que habían encontrado junto al reloj. «Esta carta está firmada por Teodoro Blackwood. ¿Alguien aquí recuerda ese nombre?» Silencio. Beatriz bajó la mirada. Doña Aurelia cerró los ojos. Guillermo se removió incómodo en su silla. Fue don Jacinto quien finalmente habló, con voz quebrada. Yo lo recuerdo, detective». Todos voltearon hacia él. «¿Quién era?», preguntó Ezequiel. «Era el socio de don Esteban, comercializadora Mendoza y Blackwood. Compraban y vendían textiles, café, minerales. Fue un negocio muy exitoso durante años, pero en 1901, don Teodoro vino a la hacienda y nunca lo volvimos a ver». «¿Qué pasó esa noche?». Don Jacinto tragó saliva. «Hubo una cena. Don Teodoro llegó cerca de las 7 de la noche. Venía muy serio. Habló con don Esteban en privado. Escuché voces altas, gritos. Luego, silencio. Y después, don Esteban salió del ala este como un fantasma. Tenía sangre en las manos. Me ordenó que limpiara todo, que sellara las puertas, que nunca, jamás hablara de lo que había visto. Me dijo que si lo hacía, me mataría a mí y a mi familia». Beatriz sollozó. Doña Aurelia se cubrió el rostro con un pañuelo. Ezequiel se acercó al mayordomo. «¿Y usted obedeció? ¿Qué más podía hacer? Era un hombre pobre, detective, sin educación, sin familia influyente. Don Esteban era el patrón, el dueño de todo. Si él decía que callara, yo callaba». Ezequiel asintió lentamente. Luego volteó hacia Guillermo. «Don Guillermo, usted maneja las finanzas de la familia. ¿Alguna vez revisó los libros de la comercializadora Mendoza y Blackwood?» Guillermo titubeó. «Yo... sí, pero eran registros muy antiguos. La empresa cerró en 1902. ¿Por qué cerró? Porque don Teodoro desapareció, y sin él no había forma de continuar». «¿Desapareció o fue asesinado?». Guillermo se puso de pie, furioso. «Ya le dije que no sé nada. Yo tenía 18 años cuando eso pasó. Era un muchacho». Ezequiel no se inmutó. «Pero usted sí sabe dónde están los libros de contabilidad de esa empresa, ¿verdad?». Guillermo palideció. «Yo... no. Sí sabe. Porque hace 2 días alguien quemó documentos en el patio trasero. Y ese alguien fue usted». Beatriz ahogó un grito. Doña Aurelia miró a su hijo con horror. «¿Es cierto, Guillermo?». Guillermo temblaba. «Yo solo quería proteger el nombre de la familia». Ezequiel dio un paso hacia él. «¿Qué decían esos documentos?». «Nada, cosas viejas». «¿Qué decían?». Guillermo se derrumbó en su silla. «Desfalcos, desvíos de dinero». Don Teodoro descubrió que papá estaba robando de la empresa. Por eso vino aquella noche, para confrontarlo, para exigir cuentas. Doña Aurelia dejó escapar un gemido desgarrador. Tomás anotaba furiosamente. Ezequiel respiró hondo. «¿Alguien más sabía esto?». Beatriz levantó la mano temblorosa. Yo encontré algo, detective». Todos la miraron. «¿Qué encontraste, hija?», preguntó doña Aurelia con voz rota.
Beatriz sacó un sobre amarillento de su bolso. Lo puso sobre la mesa. Son cartas. Cartas que don Teodoro le escribió a mamá. El silencio fue absoluto. Doña Aurelia se puso de pie, las piernas temblándole. Beatriz, no. Mamá, ya es suficiente. Han pasado 32 años. Ya es hora de que la verdad salga. Ezequiel tomó las cartas. Eran 3, todas fechadas entre 1898 y 1901. Las leyó en silencio. Y con cada palabra, el rompecabezas comenzó a armarse. Teodoro Blackwood no solo era el socio de don Esteban, también había estado enamorado de doña Aurelia antes de que ella se casara. Las cartas eran hermosas, llenas de respeto, de admiración contenida, pero también de advertencias. En la última carta, fechada una semana antes de su muerte, Teodoro le pedía a Aurelia que convenciera a su esposo de devolver el dinero robado, que evitara el escándalo, que salvara el honor de la familia. Ezequiel levantó la mirada hacia doña Aurelia. ¿Usted sabía que su esposo estaba robando? La anciana tenía lágrimas en los ojos. Sí, lo supe cuando Teodoro me escribió, pero Esteban me juró que lo arreglaría, que hablaría con él, que le devolvería todo. Yo le creí. Su voz se quebró. ¿Y cuando Teodoro desapareció, usted no sospechó? Claro que sospeché, pero Esteban me dijo que se había ido a Europa, que había abandonado todo, y yo quise creerle, porque la alternativa era demasiado horrible. Ezequiel cerró las cartas. Don Teodoro Blackwood fue asesinado en esta casa. Su cuerpo fue escondido. Su cabeza fue separada para evitar que lo identificaran. Y toda la familia decidió callar. Rodrigo, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Pero hay algo que no entiendo, detective. ¿Por qué le quitaron la cabeza? ¿Por qué no simplemente enterraron el cuerpo completo? Ezequiel sonrió levemente. Esa es una excelente pregunta, don Rodrigo. Y la respuesta está en el cráneo de Teodoro Blackwood, porque ese cráneo tiene algo que lo hacía inconfundible. Una fractura antigua, un accidente de juventud. Si alguien encontraba el cuerpo y veía esa fractura, lo identificarían inmediatamente. Tomás levantó la vista de su libreta. Entonces la cabeza debe estar escondida en algún lugar de la hacienda. Exactamente, y mañana la vamos a encontrar. En ese momento se escuchó un estruendo afuera, vidrios rotos, gritos, todos corrieron hacia la ventana. En el jardín alguien había prendido fuego a la vieja casa de hielo. Las llamas se elevaban hacia el cielo nocturno, iluminando todo con un resplandor naranja y aterrador. Y entre las sombras, una figura corría hacia los establos. Ezequiel salió disparado hacia la puerta, con Tomás pisándole los talones, porque ahora sabía exactamente dónde estaba escondida la cabeza de Teodoro Blackwood, y alguien acababa de intentar destruir la evidencia. Ezequiel y Tomás corrieron a través del jardín mientras las llamas devoraban la antigua casa de hielo. El calor era insoportable. El humo negro se elevaba hacia el cielo estrellado de Guanajuato. Detrás de ellos venían Rodrigo, don Jacinto y varios empleados de la hacienda con cubetas de agua. Pero era demasiado tarde. El fuego había consumido ya casi toda la estructura de madera. Ezequiel se detuvo a unos metros de las llamas, protegiéndose el rostro con el brazo. Observó la escena con atención. No era un incendio accidental. Alguien había rociado queroseno por todas partes. El olor era inconfundible. ¡Detective!, gritó Tomás señalando hacia los establos. «Alguien acaba de entrar ahí». Ezequiel echó a correr. Llegó al establo justo a tiempo para ver una sombra escabulléndose por la puerta trasera. Era un hombre, alto, corpulento. ¡Alto! ¡Deténgase! Pero la figura desapareció entre los árboles. Ezequiel maldijo entre dientes. Tomás llegó jadeando a su lado. ¿Lo vio? Sí, pero no alcancé a ver quién era. Rodrigo llegó corriendo, con la respiración entrecortada. ¿Qué pasó? ¿Quién prendió el fuego? Ezequiel no respondió. Caminó de regreso hacia la casa de hielo.
Las llamas comenzaban a apagarse. Los empleados habían logrado controlar el incendio antes de que se extendiera a otras construcciones. Entre los escombros humeantes, Ezequiel distinguió algo, una estructura de piedra, medio derruida por el calor. Era el antiguo sótano de la casa de hielo, donde décadas atrás se almacenaba el hielo traído desde las montañas para conservar los alimentos. «Traigan linternas», ordenó Ezequiel, «y palas». Don Jacinto corrió a buscar las herramientas. 15 minutos después, Ezequiel, Tomás y Rodrigo bajaban con cuidado por las escaleras de piedra que conducían al sótano. El aire olía a humedad, a tierra mojada y a algo más. Algo dulzón y pútrido que hizo que Rodrigo se tapara la nariz. Ezequiel iluminó con la linterna. El sótano era pequeño, con paredes de piedra cubiertas de moho. En el centro había un viejo barril de madera, roto y ennegrecido por el fuego. «Ahí», dijo Ezequiel señalando el barril. Tomás se acercó y apartó los restos de madera quemada. Y entonces lo vieron. Un cráneo humano, parcialmente carbonizado por el fuego reciente, pero claramente visible. Tenía una fractura profunda en el lado izquierdo. Una fractura antigua, soldada hace décadas. Rodrigo sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó contra la pared, pálido como un muerto. «Dios mío, es él, es Teodoro Blackwood». Ezequiel se arrodilló junto al cráneo y lo examinó con cuidado. Sacó una lupa de su bolsillo y observó la fractura. Esta fractura es de hace muchos años, probablemente de su juventud, y es lo suficientemente distintiva como para identificarlo sin dudas. Por eso lo decapitaron, para esconder esta marca. Tomás anotaba en su libreta, aunque sus manos temblaban. «Detective, ¿quién pudo haber hecho esto? ¿Don Esteban?» Ezequiel se puso de pie, limpiándose las manos. «Don Esteban ordenó el encubrimiento, eso es seguro, pero no creo que él haya sido quien cortó la cabeza. No tenía el estómago para algo así. Entonces, ¿quién?» Ezequiel miró hacia arriba, hacia la luz de la luna que se filtraba por las escaleras. Alguien que estuviera desesperado. Alguien que tuviera mucho que perder si Teodoro hablaba. Alguien que todavía está vivo y que acaba de intentar destruir esta evidencia. Subieron del sótano. Afuera, los empleados seguían apagando las últimas brasas del incendio. Doña Aurelia, Beatriz y Guillermo observaban desde la galería de la casa principal, todos con expresiones de horror. Ezequiel caminó directamente hacia Guillermo. «Don Guillermo, necesito ver los registros financieros de la comercializadora Mendoza y Blackwood. Todos, incluyendo los que intentó quemar». Guillermo retrocedió un paso. «Ya le dije que solo quería proteger. No me interesa lo que quería proteger. Me interesa la verdad. ¿Dónde están los registros que sobrevivieron?» Guillermo miró a su madre. Doña Aurelia asintió lentamente, con lágrimas en los ojos. «En el escritorio de mi padre», murmuró Guillermo, «en un compartimento secreto detrás del librero». Ezequiel, Tomás y Rodrigo fueron inmediatamente al antiguo despacho de don Esteban. Era una habitación oscura, llena de libros antiguos y un pesado escritorio de nogal. Guillermo movió el librero con dificultad. Detrás había una pequeña puerta de madera. La abrió y sacó un libro encuadernado en cuero negro. El libro de contabilidad de la comercializadora Mendoza y Blackwood. Ezequiel lo tomó y lo abrió bajo la luz de la lámpara. Pasó las páginas lentamente, leyendo cada entrada, cada cifra, cada nota al margen, y ahí estaba todo, página tras página de desfalcos, dinero desviado, inversiones falsas, préstamos inexistentes. Durante años, don Esteban Mendoza había estado robando de la empresa que compartía con Teodoro Blackwood. Miles y miles de pesos. Pero había algo más. En las últimas páginas, con letra diferente, más nerviosa, había anotaciones nuevas, fechadas después de 1901, después de la muerte de Teodoro.
Y esa letra no era de don Esteban. Ezequiel levantó la vista hacia Guillermo. Estas anotaciones no las hizo su padre. Guillermo tragó saliva. No. ¿Quién las hizo? Silencio. Ezequiel dio un paso hacia él. ¿Quién, don Guillermo? Mi cuñado, Renato Salazar. Beatriz ahogó un grito desde la puerta. ¿Renato? ¿Qué tiene que ver Renato con esto? Guillermo se dejó caer en una silla, derrotado. Renato era el abogado de la familia, el que ayudó a papá a encubrir el asesinato, el que arregló los documentos para cerrar la empresa, el que se aseguró de que nadie hiciera preguntas. Y a cambio, papá le dio una parte del dinero robado. Beatriz se cubrió la boca, horrorizada. No, no puede ser. Renato sabía todo desde el principio, Beatriz, y usó ese conocimiento para enriquecerse. Por eso pudimos comprar la casa en San Miguel. Por eso vivimos tan bien. Todo ese dinero vino de la sangre de Teodoro Blackwood. Ezequiel cerró el libro con un golpe seco. ¿Dónde está Renato Salazar ahora? Beatriz temblaba. Llegó esta mañana. Dijo que venía a apoyarnos. Está alojado en el ala norte. Ezequiel y Tomás intercambiaron una mirada. ¿Cuánto mide don Renato?, preguntó Ezequiel. Es alto, más de 1,80 m, y corpulento, exactamente como la figura que había huido hacia los establos. Ezequiel salió del despacho a paso rápido. Subió las escaleras hacia el ala norte. Llegó a la habitación de Renato Salazar y abrió la puerta de golpe. La habitación estaba vacía. La cama estaba hecha. La ropa seguía en el armario, pero Renato no estaba. Sobre la mesa de noche había un sobre. Ezequiel lo abrió. Era una carta, escrita apresuradamente. No pueden probar nada. Ya me encargué de destruir la evidencia. El pasado debe quedarse enterrado. Tomás leyó sobre su hombro. Se escapó. No, dijo Ezequiel con voz fría. Todavía está aquí. Y ahora es un hombre desesperado. Y los hombres desesperados son los más peligrosos. En ese momento se escuchó un grito desde el jardín. Era doña Aurelia. Ezequiel corrió hacia la ventana. Abajo, en el jardín iluminado por antorchas, Renato Salazar tenía a don Jacinto tomado del cuello, con un cuchillo apretado contra su garganta. «¡Nadie se mueva!», gritaba Renato con voz desquiciada. «¡O el viejo muere aquí mismo!». Ezequiel apretó los puños, porque ahora el asesino estaba acorralado, y la verdad estaba a punto de estallar en 1000 pedazos. El jardín de la hacienda San Miguel de Piedras Negras estaba sumido en un silencio mortal. Las antorchas proyectaban sombras danzantes sobre los rostros aterrorizados de la familia Mendoza. Renato Salazar, con el cuchillo presionado contra la garganta de don Jacinto, retrocedía lentamente hacia los establos. Tenía el rostro enrojecido, los ojos desorbitados, la respiración agitada. Era un hombre de 53 años, corpulento, vestido con traje oscuro ahora manchado de tierra y ceniza. «Les dije que no se movieran», gritó con voz ronca. Don Jacinto temblaba, con las manos levantadas, los ojos cerrados, rezando en voz baja. Ezequiel bajó las escaleras con calma, con las manos visibles, sin hacer movimientos bruscos. Tomás lo seguía desde atrás, alerta. «Don Renato», dijo Ezequiel con voz firme pero tranquila, «esto no tiene que terminar así. Suelte a don Jacinto. Hablemos como personas civilizadas». Renato soltó una carcajada amarga. «¿Hablar? ¿Como personas civilizadas? ¿Igual que hablaron con Teodoro Blackwood hace 32 años?» Beatriz sollozaba en los brazos de su madre. Rodrigo y Guillermo estaban paralizados junto a la galería. Ezequiel dio otro paso hacia adelante. «Yo sé que usted no mató a Teodoro Blackwood, don Renato. Sé que solo ayudó a encubrir el crimen. Todavía hay tiempo de hacer lo correcto». Renato apretó más el cuchillo. Don Jacinto gimió de dolor. «¿Hacer lo correcto? Ya es demasiado tarde para eso. Todo está arruinado por culpa de Rodrigo y su maldita curiosidad». «¿Por qué prendió fuego a la casa de hielo?», preguntó Ezequiel, ganando tiempo.
porque ese maldito cráneo era la única prueba que quedaba. Si desaparecía, nadie podría probar nada. Don Esteban está muerto, los documentos quemados, todo enterrado, pero ustedes tenían que seguir escarbando. Ezequiel asintió lentamente. Usted sabía exactamente dónde estaba escondida la cabeza, porque fue usted quien ayudó a ponerla ahí, ¿verdad? Renato respiraba con dificultad. Yo no tuve opción. Don Esteban me llamó aquella noche. Estaba desesperado. Teodoro estaba muerto en el suelo del salón, sangre por todas partes. Me rogó que lo ayudara. Y yo era joven, ambicioso. Vi una oportunidad de enriquecerse a costa de un muerto. Una oportunidad de sobrevivir, gritó Renato. ¿Sabe lo que es ser un abogado sin apellido en una sociedad como esta? ¿Sabe lo que es vivir con migajas mientras otros nadan en oro? Don Esteban me ofreció dinero, mucho dinero, a cambio de mi silencio. ¿Qué se suponía que hiciera? Ezequiel dio otro paso. ¿Quién cortó la cabeza de Teodoro Blackwood? Silencio. Renato temblaba. Don Jacinto, dijo finalmente con voz rota. Don Esteban se lo ordenó, y el pobre viejo no tuvo más remedio que obedecer. Todos voltearon a ver al mayordomo. Don Jacinto lloraba en silencio, con el cuchillo aún presionado contra su cuello. «Es verdad», susurró el anciano. «Don Esteban me ordenó que lo hiciera. Me dijo que si Teodoro era identificado, todos íbamos a la cárcel, que mi familia sufriría, que me matarían. Yo no quería, pero lo hice. Dios me perdone, lo hice». Doña Aurelia se derrumbó, sollozando. Beatriz la sostuvo. Ezequiel mantenía la voz calmada. ¿Y dónde escondieron el cuerpo, don Renato? En un escondite secreto, un agujero detrás del escritorio del salón, un priest's hole, como les llamaban en las viejas haciendas coloniales. Un lugar donde los sacerdotes se ocultaban durante las persecuciones religiosas. Don Esteban lo conocía desde niño. Metimos el cuerpo ahí, sellamos la pared. Nadie lo encontraría jamás. Tomás anotaba todo desde su posición. Y la cabeza la envolvimos en tela, la metimos en un barril y la escondimos en el sótano de la casa de hielo. Era el lugar más frío de la hacienda. Pensamos que así se conservaría por si algún día necesitábamos deshacernos de ella definitivamente. Ezequiel asintió, pero nunca lo hicieron, porque tenían miedo de que alguien los viera, miedo de dejar más evidencia. Así que simplemente la dejaron ahí, durante 32 años. Renato rió amargamente. Y ahora mírenos, todo por nada, todo ese silencio, toda esa culpa, para terminar así. Suelte a don Jacinto, ordenó Ezequiel con voz firme. Ya es suficiente. No empeore las cosas. ¿Empeorarlas? Ya no pueden empeorar más. Voy a pasar el resto de mi vida en prisión, solo si lastima a alguien más. Pero si suelta al mayordomo ahora mismo, si confiesa todo lo que sabe, el juez lo tomará en cuenta. Todavía hay una salida para usted. Renato miró alrededor. Los empleados de la hacienda se habían acercado, rodeándolo lentamente. Rodrigo sostenía una vara de madera. Varios peones tenían herramientas en las manos. Estaba rodeado, sin escape. Lentamente, muy lentamente, Renato bajó el cuchillo. Don Jacinto se alejó tambaleándose. 2 empleados lo sostuvieron. Renato dejó caer el arma al suelo, se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar. Lo siento tanto. Ezequiel se acercó y lo sujetó del brazo. Don Renato Salazar queda arrestado por complicidad en el asesinato de Teodoro Blackwood y encubrimiento de evidencia. Tomás sacó unas esposas que llevaba en el bolsillo y se las colocó. Beatriz se acercó a su esposo con el rostro desencajado. ¿Cómo pudiste mentirme durante todos estos años? Renato no la miró. Perdóname, Beatriz, yo solo quería darte una buena vida. ¿A costa de la sangre de un hombre inocente?
Renato no respondió. Ezequiel lo entregó a 2 empleados de confianza y volteó hacia el resto de la familia. Todavía hay preguntas sin responder. ¿Quién golpeó a Teodoro Blackwood? ¿Quién le dio el primer golpe? Porque según las evidencias, don Esteban no lo hizo solo. Guillermo dio un paso hacia adelante, pálido. Hay algo que no les he dicho, algo que encontré hace años en los papeles de mi padre. Todos lo miraron. La noche del 18 de septiembre de 1901, no solo estaban mi padre y Teodoro en el salón. Había una tercera persona. Doña Aurelia levantó la vista bruscamente. Guillermo, no... Mamá, ya es suficiente de secretos. Guillermo miró a Ezequiel. Esa tercera persona era mi tío, Rogelio Villarreal, el hermano de mi madre. Él era el verdadero cerebro detrás de los desfalcos. Mi padre solo firmaba los documentos, pero quien movía el dinero, quien planeaba todo, era tío Rogelio. Doña Aurelia sollozó. Rogelio era mi hermano menor. Era ambicioso, codicioso. Convenció a Esteban de robar de la empresa. Le prometió que nunca los descubrirían. Pero Teodoro era demasiado inteligente, demasiado honesto. Y cuando Teodoro vino aquella noche con las pruebas, Rogelio entró en pánico. Lo golpeó con un atizador de la chimenea. 1 vez, 2 veces, hasta que Teodoro cayó muerto. Ezequiel respiró profundo. ¿Dónde está Rogelio Villarreal ahora? Murió, respondió doña Aurelia con voz quebrada. Hace 15 años. Cáncer. Murió sin confesar jamás lo que había hecho. El silencio se extendió como una mortaja. Ezequiel miró a toda la familia reunida bajo las antorchas. 3 generaciones marcadas por una mentira, por un crimen, por 32 años de silencio. Mañana al amanecer, dijo finalmente, vamos a recuperar el cuerpo de Teodoro Blackwood del escondite en el salón. Vamos a darle un entierro digno y vamos a informar a su familia sobre lo que realmente pasó. Rodrigo asintió, con lágrimas en los ojos. ¿Teodoro tenía familia? Tenía un hijo. Vive en la Ciudad de México. Es médico. Nunca supo qué pasó con su padre. Solo le dijeron que había desaparecido en Europa. Doña Aurelia se llevó las manos al pecho. Dios mío, ese pobre hombre... Ezequiel la miró directamente. Usted guardó esas cartas durante 32 años, doña Aurelia. En el fondo, sabía que algún día la verdad tendría que salir. La anciana asintió lentamente. Sí, siempre lo supe, y viví cada día con ese peso sobre mi alma. Esa noche, mientras Renato Salazar era encerrado en una habitación bajo vigilancia hasta que llegara la policía de Guanajuato, Ezequiel y Tomás se sentaron en la galería de la hacienda. Tomás cerró su libreta. Detective, todavía hay algo que no entiendo. ¿Cómo supo que la cabeza estaba en la casa de hielo? Ezequiel sonrió levemente. Por el reloj, Tomás. Estaba detenido a las 7:12 de la noche, la hora exacta de la muerte. Y junto al reloj estaba la carta de Teodoro diciendo que vendría por la noche. Eso significa que llegó temprano, cerca de las 7. Murió poco después. Pero para decapitar un cuerpo y esconderlo adecuadamente, necesitas tiempo. Y también necesitas un lugar frío para preservar la cabeza hasta que decidas qué hacer con ella. La casa de hielo era el único lugar lógico. Tomás asintió admirado. Usted siempre encuentra la respuesta. No siempre, Tomás. Pero esta vez los muertos hablaron. Y yo solo tuve que escuchar. A la distancia, entre las sombras del jardín, la leyenda del jinete sin cabeza parecía finalmente desvanecerse, porque ahora Teodoro Blackwood tenía nombre, tenía historia, tenía justicia, y los fantasmas, una vez que encuentran paz, dejan de atormentar a los vivos. El amanecer del 26 de agosto de 1933 llegó con una luz dorada que bañó la hacienda San Miguel de Piedras Negras.
Era el tipo de mañana tranquila que parecía imposible después de la tormenta de revelaciones de la noche anterior. Ezequiel Montoya, Tomás Herrera y Rodrigo Mendoza entraron al salón del ala este acompañados por un carpintero y 2 empleados de confianza. La luz del sol atravesaba las ventanas polvorientas, iluminando el esqueleto sin cabeza que seguía sentado frente a la chimenea, como un testigo silencioso de 3 décadas de mentiras. «El escondite está detrás del escritorio», dijo Ezequiel, señalando el pesado mueble de caoba. «Según don Renato, es un priest's hole, un escondite secreto construido en la época colonial». Movieron el escritorio con dificultad. Detrás, la pared parecía completamente normal. Paneles de madera oscura, sin ninguna marca visible. Ezequiel golpeó suavemente con los nudillos en diferentes puntos. En la esquina inferior izquierda, el sonido cambió. Hueco. Ahí. El carpintero usó una palanca para retirar los paneles. Detrás había un pequeño compartimento, apenas lo suficientemente grande para que cupiera una persona agachada, y ahí, en la oscuridad, estaban los restos de ropa podrida y huesos dispersos. Rodrigo se santiguó. 32 años encerrado en ese agujero, Ezequiel se arrodilló y examinó los restos con respeto. Entre los huesos encontró un anillo de oro con las iniciales TB grabadas. Teodoro Blackwood. Ya podemos confirmar definitivamente su identidad. Con este anillo, el cráneo con la fractura y los registros médicos, no habrá dudas. Tomás anotó todo meticulosamente. ¿Qué haremos con los restos, detective? Los entregaremos a su hijo, el doctor Sebastián Blackwood. Ya envié un telegrama esta mañana. Llegará desde la Ciudad de México mañana por la tarde. Rodrigo miraba el esqueleto sentado junto a la chimenea con expresión sombría. ¿Y ese cuerpo? ¿Por qué lo dejaron así? ¿Por qué no lo metieron también en el escondite? Ezequiel se puso de pie y caminó hacia el cadáver sin cabeza. Porque este cuerpo no es de Teodoro Blackwood. El silencio fue absoluto. Rodrigo parpadeó confundido. ¿Qué? Ezequiel señaló los zapatos. ¿Recuerdas que te dije que estos zapatos son de 1910? No de 1901. Y fíjate en el traje. Está en muy buen estado para tener 32 años. Este cuerpo tiene 15 años, tal vez 20, no más. Tomás dejó de escribir. Entonces, ¿quién es? Es Rogelio Villarreal, el hermano de doña Aurelia, el verdadero asesino de Teodoro Blackwood. Rodrigo retrocedió un paso. Pero mi abuela dijo que tío Rogelio murió hace 15 años de cáncer. Eso es lo que ella quiso creer. Pero la verdad es otra. Ezequiel sacó un papel doblado de su bolsillo. Era una partida de defunción que había encontrado esa madrugada en los archivos de la parroquia de San Miguel de Allende. Rogelio Villarreal murió en 1918, hace exactamente 15 años. Pero no de cáncer. Murió en esta hacienda y su cuerpo fue vestido con ropa de gala y colocado en este sillón frente a la chimenea, sin cabeza, como un castigo eterno por lo que había hecho. Rodrigo se dejó caer en una silla, atónito. ¿Mi abuelo hizo eso? No, tu abuelo ya estaba muerto para entonces. Murió en 1917. Quien hizo esto fue tu abuela. Doña Aurelia. Tomás abrió los ojos con sorpresa. Pero, ¿por qué? Ezequiel caminó hacia la ventana. Porque Rogelio regresó a la hacienda en 1918. Había estado viviendo en Veracruz, escondido, usando el dinero robado. Pero cuando don Esteban murió, pensó que ya era seguro volver. Vino a reclamar su parte de la herencia. Y doña Aurelia, que había cargado con la culpa y el silencio durante 17 años, finalmente se quebró. Rodrigo temblaba. ¿Ella lo mató? No directamente, pero le sirvió una copa de vino envenenado. Y cuando Rogelio cayó muerto, mandó llamar a don Jacinto. Le ordenó que vistiera el cuerpo, que le cortara la cabeza y que lo colocara aquí.
exactamente como habían hecho con Teodoro. Un castigo, una forma de justicia retorcida. Y la cabeza de Rogelio fue enterrada en el jardín, bajo el rosal blanco que doña Aurelia plantó ese mismo año. Lo confirmé esta madrugada con el jardinero más viejo de la hacienda. Él lo vio todo, pero nunca habló. Hasta ahora. Rodrigo se cubrió el rostro con las manos. Mi familia está maldita. Ezequiel puso una mano en su hombro. No está maldita, don Rodrigo. Solo cargó con secretos demasiado pesados durante demasiado tiempo. Pero hoy todo termina. Böckesen Stane 3 horas después, en el gran comedor de la hacienda. Ezequiel reunió a toda la familia por última vez. Doña Aurelia estaba sentada en su silla de siempre, con la espalda recta, las manos sobre el regazo. Pero sus ojos estaban vacíos. Sabía que todo había terminado. Guillermo, Beatriz, Rodrigo y don Jacinto la acompañaban. Renato Salazar había sido trasladado esa mañana a la cárcel de Guanajuato, escoltado por la policía estatal. Ezequiel habló con voz firme pero respetuosa. Doña Aurelia, encontramos el cuerpo de su hermano Rogelio en el salón del ala este, y sabemos que fue usted quien lo mató en 1918. La anciana no se inmutó. Va a arrestarme, detective. Legalmente debería, pero Rogelio Villarreal era un asesino y un ladrón, y usted actuó después de años de tormento. Además, tiene 79 años. No creo que la justicia gane nada metiéndola en prisión. Doña Aurelia cerró los ojos. Yo no quería matarlo, solo quería que confesara, que pidiera perdón. Pero cuando vino esa noche riéndose, burlándose de Teodoro, diciendo que había sido fácil matarlo, algo en mí se rompió. Beatriz lloraba en silencio. Ezequiel continuó. He hablado con el juez de Guanajuato. Dado su edad, su estado de salud y las circunstancias atenuantes, no habrá cargos criminales contra usted, pero deberá hacer una confesión completa ante las autoridades. Y deberá restituir económicamente a la familia Blackwood por el dinero robado. Doña Aurelia asintió lentamente. Lo haré. Venderé todo si es necesario, pero pagaré cada peso. Rodrigo habló con voz quebrada. ¿Y la hacienda? Ezequiel lo miró. La hacienda quedará en sus manos, don Rodrigo, pero con una condición. El ala este será convertida en un museo. Un lugar donde se cuente la historia completa de lo que pasó aquí, sin mentiras, sin secretos, para que las futuras generaciones aprendan que la verdad siempre encuentra su camino. Rodrigo asintió. Lo haré, lo prometo. 2 días después, el doctor Sebastián Blackwood llegó a la hacienda San Miguel de Piedras Negras. Era un hombre de 55 años. Cabello gris, rostro serio pero amable. Había pasado toda su vida creyendo que su padre lo había abandonado cuando él tenía apenas 2 años. Ezequiel lo recibió en el patio principal y lo llevó hasta el salón donde estaban los restos de Teodoro Blackwood, ahora reunidos con respeto en un ataúd de madera. El doctor Blackwood se arrodilló junto al ataúd con lágrimas en los ojos. Toda mi vida pensé que no le importaba, que nos había dejado por otra mujer, por otra vida, y resulta que estaba muerto, asesinado, aquí mismo. Ezequiel permaneció en silencio, respetuoso. Su padre era un hombre honorable, doctor. Vino aquí a defender la verdad, y pagó con su vida por ello. El doctor Blackwood tocó el ataúd con manos temblorosas. ¿Sufrió? No lo sabemos con certeza, pero fue rápido. Eso sí puedo asegurárselo. El médico lloró durante varios minutos. Luego se puso de pie y extendió la mano hacia Ezequiel. Gracias, detective. Gracias por darle nombre a mi padre, por devolverle su dignidad. Ezequiel estrechó su mano. Era lo correcto. El funeral de Teodoro Blackwood se realizó en el cementerio municipal de San Miguel de Allende 3 días después. Fue una ceremonia pequeña, pero digna. Asistieron el doctor Sebastián Blackwood, su familia, Ezequiel,
Tomás, Rodrigo y, sorprendentemente, doña Aurelia. La anciana colocó un ramo de flores blancas sobre la tumba y murmuró una oración en voz baja. Luego se retiró en silencio, apoyada en el brazo de Beatriz. Esa noche, Ezequiel y Tomás se preparaban para regresar a la Ciudad de México. Sus maletas estaban listas en la entrada de la hacienda. Rodrigo los acompañó hasta el coche. Detective Montoya, nunca podré agradecerle lo suficiente. Me devolvió la verdad, y con ella la oportunidad de limpiar el nombre de mi familia. Ezequiel sonrió levemente. La verdad siempre duele, don Rodrigo, pero es lo único que nos hace libres. ¿Qué pasará con don Jacinto? No habrá cargos contra él. Actuó bajo amenaza y coacción, pero deberá testificar en el juicio de Renato Salazar. Y mi abuela vivirá el resto de sus días sabiendo que finalmente hizo lo correcto. A veces, esa es la peor condena de todas. Rodrigo asintió tristemente. Ezequiel y Tomás subieron al automóvil. Mientras se alejaban por el camino de tierra, Tomás volteó hacia atrás y observó la imponente silueta de la hacienda San Miguel contra el cielo del atardecer. Detective, ¿cree que los fantasmas finalmente descansen? Ezequiel miró por la ventana. Los fantasmas nunca existieron, Tomás. Solo existió la culpa. Y ahora que la verdad salió a la luz, esa culpa se ha ido. El jinete sin cabeza era solo el peso de un secreto terrible. Y los secretos, una vez revelados, pierden todo su poder. Tomás cerró su libreta por última vez. Otro caso resuelto. Otro caso resuelto, repitió Ezequiel. Y mientras el automóvil desaparecía en el horizonte, en la hacienda San Miguel de Piedras Negras, comenzaba una nueva era. Una era sin mentiras, sin sombras, sin fantasmas, porque 32 años después de su muerte, Teodoro Blackwood finalmente descansaba en paz, y con él todos los secretos enterrados en aquella vieja hacienda del Bajío mexicano. 6 meses después, el ala este de la hacienda San Miguel fue inaugurada como museo histórico. Miles de visitantes llegaron de todo México para conocer la historia real del hombre sin cabeza de Greystone, ahora conocida como Los Secretos de San Miguel. Renato Salazar fue condenado a 18 años de prisión por complicidad en asesinato y encubrimiento. Don Jacinto Flores fue absuelto de todos los cargos y vivió sus últimos años en paz en una pequeña casa que Rodrigo le regaló en las afueras de San Miguel de Allende. Doña Aurelia Villarreal de Mendoza murió 2 años después, en su cama, rodeada de su familia. Sus últimas palabras fueron: «Perdóname, Teodoro». El doctor Sebastián Blackwood recibió una compensación económica completa de la familia Mendoza y estableció una fundación en nombre de su padre para apoyar a víctimas de injusticias. Y Ezequiel Montoya continuó resolviendo casos imposibles por todo México, siempre acompañado de su fiel asistente, Tomás Herrera. Porque en un país donde los secretos son moneda corriente, siempre habrá necesidad de hombres que busquen la verdad, sin importar cuán profundo esté enterrada.